carótida es mucho riesgo. Van a entender por qué. Es un proceso bastante invasivo esto. No es tan sencillo como hacer un urograma excretor que se pone yodo por la vena, el yodo avanza, se excreta por el riñón y prácticamente se acabó el procedimiento. O si lo ponemos por vía vaginal, una histerosalpingografía, no es complejo el procedimiento. Algunas colangiografías sí, porque requieren, hemos de ver más adelante. Es más, yo les puse una con un catéter después de haberlo puesto por una cirugía. Bueno, la angiografía realmente es un procedimiento, como les digo, de hecho, lo hace solamente personal entrenado, lo hacen los intervencionistas que manejan también esta parte de la radiología, los radiólogos que tienen su destreza en esto. Ustedes no lo van a hacer, pero de nuevo, cuando ustedes roten por las diferentes áreas en los hospitales, yo no sé, les tocará rotar eh, con el cardiólogo, cirugía vascular, entonces muy probablemente vayan a ver estos procedimientos. Recordándoles siempre que esto no puede ser en quirófano fuera, sí, pero siempre va a haber un equipo de rayos X, un fluoroscopio. Yo les hablaba del arco en C. Ustedes ya saben cómo viene la radiación, saber que siempre, sobre todo en este procedimiento que es largo, utilizar los mandiles plomados. No es que aquí no lo tenga, quien vaya también a ayudar, esté en contacto directo con el paciente, tiene que estar con su mandil plomado, protectores de tiroides, muchas veces hasta gafas plomadas, quien está en contacto directo con la emisión de las. Ya quienes están un poco más alejados, sin embargo, vean ustedes que igual está con su mandil plomado, ¿sí? Lo que no tiene es el protector de tiroides. Quien está en contacto con el paciente, por ser un proceso bastante agresivo, que puede conllevar infección al paciente, entonces tiene que estar con una bata aséptica, como que fuera una cirugía, ¿sí? Por eso lo ven en esas condiciones. Y para llegar a obtener, recuerden que aquí están en negativos, lo veo, lo sé viendo el hueso, que nosotros sabemos que el hueso es opaco, entonces aquí está en negativo, igual aquí aunque ha sido retirado el hueso, no se puede meter arteria, introducir un contraste negativo en la arteria, embolia, ¿no es cierto? Entonces esto de aquí tampoco puede ser bario, esto es yodo y es yodo hidrosoluble. Pero ¿cómo llega? Yo les decía, la arteria más usada es la arteria femoral. Sin embargo, se utiliza también la arteria radial, se está utilizando muchísimo, aunque puede ser un poco más complejo por el calibre. Entonces el calibre y la facilidad del pulso femoral ayuda a que el procedimiento se haga por esa arteria. Pero repito, se puede coger otra, se puede coger por vía axilar, por la arteria axilar, se puede coger por arterias lumbares, dependerá de la destreza de quien lo haga. ¿Cómo se hace esto? Ya les mostré ayer, ¿sí? Que cogiendo, perdón, el lunes, cogiendo esta arteria, se puede llevar el catéter hacia las arterias de abdomen, tórax, miembros, cabeza, lo que toque, o si se quiere miembro inferior, lo que se hace es direccionar el catéter. Acá les había mostrado otras, de nuevo de cráneo, pasemos esto porque ustedes no saben patología, pero quiero que entiendan la técnica. Muy rapidito porque ustedes no lo van a hacer, pero si lo ven en un video, a lo mejor si les pongo solo el video, tampoco lo entienden. Entonces tienen que entender todo este procedimiento descrito por Seldinger. Por eso se llama también angiografía de Seldinger, porque hay también la angio-TC, que es otra, y la angio-RM, que es otra. Para la ecografía es el Doppler, ahí no se llama angio. Entonces, esta es la convencional, la primera que apareció para el estudio vascular fue esta. Nosotros sabemos que las arterias por signo de silueta en radiografía simple no las podemos ver. Las veo solo aquellas que están rodeadas de aire, por ejemplo, el arco aórtico se ve por el aire del pulmón. Entonces, ¿cómo yo veo el resto de arterias? Yo quiero ver las arterias del cráneo, imposible verlas en una radiografía. Entonces aprovechamos esta técnica, yo no sé con cuál se guíen mejor. Esta es la fotografía real de los catéteres, toda este instrumental aplica. Este es un esquema que me parece que está más clarito que el de acá, pero en cambio este está solo en un dibujo más simple. Bueno, guíense como mejor les parezca, yo les explico igual cualquiera de ellas. Pues para acceder, el asunto es cómo entra un catéter por punción. Vamos a suponer, yo quiero ver la arteria cerebral media y entra por vía femoral.
¿Cómo se hace? ¿Se va pintando toditas las arterias? No, se la va canalizando hasta llegar a su tronco principal, que yo sé que es rama de de la carótida interna. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Esto de aquí que están viendo ustedes, que es una aguja, es un material punzante, como lo están viendo aquí, como en una venoclisis, es una punción arterial, pero este obviamente está recubierto de una cánula, es decir, esto está dentro de esto, que es lo que están ustedes viendo aquí, o tal vez aquí. Vamos primero con el esquema sencillo. Ahí está las dos estructuras. ¿Para qué sirve? Obvio, si es punzante, accede a la arteria. Esto queda ocluido para que no sangre mayormente el paciente. Ahora, ¿para qué se introduce esto? A través de esta cánula se va a introducir una guía metálica, que es esa finita que ven ahí, es flexible, es esta que está aquí. Que de hecho aquí sí tiene la imagencita como curva, aquí casi no se ve bien. ¿Sí? Aquí lo ven clarito, es para no lastimar la arteria, pues si no la puede perforar. Entonces, a través de antes de seguir, el procedimiento consiste en introducir una estructura, a través de esa introduzco otra, saco la previa, introduzco otra, hasta que quede un catéter flexible en la arteria. Es todo un procedimiento. Repito, a través de la cánula, se llegó con la aguja. Una vez que la cánula está en la arteria, se saca la aguja. Esto de aquí, ¿para qué? Para darle paso a que entre que es la guía metálica. Es la que están viendo ahí. Una vez que entra la guía metálica, creo que sí se ve mi cursor, por favor, o necesitan Sí, que se ponga. ve. Ya, sí, porque les pongo el láser, es rojo y se puede perder. Entonces me quedé aquí. Entra la guía metálica y tiene que salir el previo, tiene que salir la cánula. Sale y queda solo la guía. ¿Por qué se llama guía? Porque con esto que ustedes ven que es finito, a través de esto se hace pasar un introductor, es un catéter pequeño, todavía no es el catéter angiográfico, este que están viendo aquí, ¿ven? Está introducido dentro de este. Entonces, cuando entra el introductor, el amarillo, sale el otro. Entonces, entra uno, sale el otro. Entra el otro, sale. Y así sucesivamente. Repetimos acá que está más esquematizado todavía. Aguja con cánula. Aquí sangró poquito. Se retira, se supone la cánula, perdón, la aguja, queda solo la cánula y aquí está introduciendo la guía metálica. Ahí quedó con la guía metálica habiendo sacado la cánula. Como estaba con la guía metálica, la guía metálica aquí dentro, a través de esta entra el catéter corto, todavía no es el angiográfico, tiene que salir la guía metálica, ¿para qué? Para que quede una luz. Y el rato que queda la luz, con un catéter que ya tiene más longitud que solo esto, se lo hace a través de pasar un catéter de diferentes dimensiones, uno finito que no vaya a lastimar la arteria y se llega hasta la que se quiere. Con este procedimiento, les explico esto para que entiendan el video, porque si solo les pongo el video no se alcanza a ver tan clarito los catéteres. Vamos a ver unos 3, 4 videos, no vamos a tener tiempo para ver todo, yo los voy a ir corriendo un poquito, primero les voy a dejar el de la técnica, ya. Este de aquí hay que quitarle el volumen porque está con una música de fondo muy fuerte que no les permite escuchar bien, perdón, no les permite concentrarse. Así que yo les voy explicando y cuando sea necesario lo detengo, ¿sí? Bien, previo a eso, obviamente, antes de puncionar hay que anestesiar. En la ingle, por ejemplo, se anestesia. ¿Por qué? Porque para entrar a la arteria tiene que abrirse paso entre el tejido blando, ¿sí? Tiene que dilatar. Entonces, previamente hay que anestesiarlo, que es lo que van a ver ustedes. Vamos al video. Creo que se me ha alterado, espérenme un segundo. No, bien está, es de este. Pensé que se me había alterado el orden. Bueno, aquí van a hacer una angiografía cerebral y sin embargo van a entrar por la arteria femoral. Pasemos eso, ese es el arco en C, es el fluoroscopio, ¿sí?
esperemos un momentito que salga. Ya, la punción. Entonces, este rato está anestesiando. Está palpando el pulso, ya anestesió. Con la pincita se va a ayudar dilatando. Antes, obviamente, corta. ¿Sí? Ahí está con el bisturí. Una vez que hace el corte, se abre paso en el tejido blando dilatando. Sigue palpando el pulso para no perderse. Esperemos un momento, porque ahí no iban a entender si les explicaba. Ya, ahora sí van a ver cómo funciona. Miren que es pequeñito realmente, no es tan prominente como el dibujo. Ahí está la aguja con la cánula, las dos a la vez. Ahí ven que incluso sangró. Ahí va a introducir la guía metálica. Ahí está sangrando. Este sangra mucho, este paciente. El otro no sangra mucho. Ahí está introduciendo la guía. Sacó la cánula. Está solo con la guía y el alambrecito. Ahora a través de ese va a pasar el introductor, el catéter cortito. Entró el catéter corto, saca la guía, van a ver cómo saca el alambrecito. Entre el uno, empuja el uno, sale el otro. Hasta que lo termine de sacar a la guía metálica. Ahí la retiró completamente y queda solamente el introductor. Ahí la sacó toda, introductor, y a través de ese hace avanzar el catéter. Ahí lo están viendo, cómo el catéter va avanzando. Y bueno, este de aquí, quitemos esas ediciones que les han hecho. Entonces van a ver, por ejemplo, si quiere ir a la arteria vertebral, tenemos que saber hasta dónde debe llegar el catéter. Aquí ya está directamente, ya cogió el arco aórtico, la arteria vertebral, y miren lo rapidísimo que es. Envía el contraste, fase arterial, fase venosa, ¿sí? Avancémoslo un poquito más para que puedan ver otros videos. Vamos acá, la otra vertebral, ¿sí? Del un lado, del otro, veamos una carótida, no hay tiempo. En anatomía ya la vemos una a una. Aquí está todavía con las referencias óseas para que vean cómo el hueso se ve como que fuera transparente. No lo es, por eso el contraste está de otro color. Ahí de nuevo, la vertebral. ¿Ven? Es rapidito y ahí se congela la imagen para que salga y se puede estudiar, pues si no la imagen se fue. Ahí estamos en la carótida interna derecha, vista de frente, la carótida, cerebral anterior, cerebral media, pasa a la fase venosa, aunque entró por arteria. Y así se irá contrastando cada una de las arterias. Se puede también quitar las referencias óseas para que no se superpongan estructuras y dejar como ahí. Ahí estamos con la carótida interna izquierda. La carótida con el sifón, ahí ya está en fase venosa, los senos de la dura madre. Vamos a ver otro video. No tengo tiempo yo para dejarles todito el tiempo que debería, para eso está en el trabajo autónomo, que ustedes también bajen videos, que ustedes vean con calma, pero ya está explicado el procedimiento. Vamos con este de aquí. Este sí les voy a dejar el volumen porque no hay ninguna interrupción, lo va explicando, solamente que no está en español, pero ya les expliqué el procedimiento y este lo hace mucho más rápido y prácticamente sin sangrado del paciente. Vamos ahí. This is a 57-year-old gentleman who presented with a non-ST segment elevation MI and continued chest discomfort and rising troponins. He's here for a cardiac cath to investigate his coronary anatomy. Ya está solamente, voy a bajarle un poquito el Little pinch and volumen. burn, sir. So we're going to access. Ya está anestesiando nuevamente, creo que le quito nomás todo. Ahí está anestesiando, continúa anestesiando, va a palpar el pulso. Corta, mínimo. Ahí tiene el material encima del paciente. Y ahí van a ver cómo introduce la aguja con la cánula. Ahí sangró muy poco. Ingresa la guía metálica, saca la cánula, coloca el introductor, el catéter corto, saca la guía y tiene listo para pasar el catéter a través de este catéter corto, un catéter más finito.
Ahí lo están viendo ustedes y ese avanza hasta la arteria que se quiera. En este caso va a ser, me voy a adelantar, bueno, ya se adelantó solo y se está haciendo una coronarioangiografía. Entonces, desde la arteria femoral, pasó a la ilíaca externa, la ilíaca común, pasó por la aorta abdominal, cogió la aorta torácica descendente, hasta que llegó al sitio que corresponde. Avancemos un poquito. Ahí están viendo, ¿sí? Cómo envía el medio de contraste, están viendo el ventrículo ahí. El ventrículo hace de ambos lados, de ambas coronarias, ese es el catéter, lamentablemente está ahí. Miren cómo se forma la imagen del arco aórtico, no con contraste, sino con el catéter. Y miren, la coronaria, en este caso, coronarias derecha, izquierda, según la que quiera ver. Y sirve no solo para diagnóstico, sirve también para poner stents, para hacer intervencionismo, no solamente es radiodiagnóstico, es también manejo. De nuevo, no hay tiempo para estar viendo todo. Cuando lleguemos a anatomía radiológica, ahí volvemos a poner las imágenes congeladas que necesitemos. Es muy largo el video, así que me salgo. Hagamos una de miembros superior o inferior, una de cráneo. Acaban de ver una de para corazón. Vieron ya una de cráneo. Pero hagámosla ya sin el procedimiento, directamente la imagen, ¿sí? Entonces, nuevamente lo que vieron hace rato, esto es una angiografía cerebral, ya saben cómo llega el catéter, entonces tenemos que saber anatomía, ahí está en fase arterial, carótida interna, fase venosa, senos de la dura madre. Otra vez, fase arterial, fase venosa. Ahí, visto de frente, carótida interna izquierda, pasa a la fase venosa. ¿Por qué no se pinta el lado derecho y solo se pinta el lado izquierdo? Porque está canalizada la arteria. Entonces, si el catéter llegó a la carótida interna, va a pintar solo ese sitio, selectiva, no pinta la de acá. Lo que es diferente cuando yo pongo por la vena. Si ponemos contraste en la vena y queremos hacer una angiografía, va a pintar de ambos lados. Entonces, por eso es que sigue existiendo esto, porque hay selectividad. Creo que basta de videos, unita de miembro inferior, y ahí está en fase venosa. Ustedes verán de qué región, mejor si se bajan a sí mismo una de cada región anatómica, veamos unita más, y queda pendiente para completar cuando veamos anatomía radiológica. En este caso entraron por la femoral izquierda, están viendo ahí el catéter, se lo ve transparente, ya saben por qué, ¿sí? El catéter llegó hasta la aorta, ¿sí? Deben haber querido evaluar también las arterias de arriba, pero en este caso van a evaluar las arterias de miembros inferiores. Pongámosle el video. Entonces miren cómo baja el contraste. Esto es rapidísimo, ahí está en tiempo real, con toda la anatomía valorada con medio de contraste. Bien, y así se llega a cualquier región del cuerpo. ¿Se puede evitar hacer esto? Sí, pero en cambio, por ejemplo, puede ser con ecografía, angio-TC, angio-RM, pero en cambio no permite hacer como intervencionismo, solo diagnóstico. Entonces, a través de eso, una arteria, por ejemplo, está estenosada, se la quiere dilatar a través de este procedimiento. Se quiere poner, yo les decía, un stent es una endoprótesis en la luz del vaso. Si se lo quiere poner, no se puede hacer con otro procedimiento, se hace con este, aunque sea la técnica más antigua. Es por la posibilidad de hacer ese intervencionismo en los hospitales más equipados del mundo, que tienen altísima tecnología, se siguen haciendo estas técnicas antiguas, es por esa selectividad. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Que voy a pasar o antes de pasar a otro tema, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Bueno, espero que cuando bajen videos quede más... ¿se entendió o no se entendió? Sí, doctora, sí se entendió. Sí, doctora.
Sí, doctora. Bueno, ahora, ¿qué complicaciones tiene todo este procedimiento? Por supuesto, van a haber complicaciones locales y ustedes se los podrán imaginar. De hecho, el primer video que les puso, vieron ustedes cuánto sangró. Unos sangran más que otros, ¿sí? Dependerá de la destreza que tenga quien lo haga, dependerá también, hay que ver pruebas de coagulación, hay pacientes que tienen contraindicado, entonces hay complicaciones locales. Pero en el peor de los casos, y por eso es que se trataba de evitar la carótida, es un gran vaso, la carótida primitiva como para entrar por ahí a acceder a la cabeza. Imagínense si se funciona el vaso, puede dar vasoespasmo y eso va a crear complicaciones. Entonces hay también complicaciones sistémicas y han visto que son menores las complicaciones cuando se accede o por vía femoral o por vía radial o por otra arteria más periférica, ¿sí? No por arterias tan centrales. Entonces a eso se debe que el procedimiento se lo hace por esos accesos, accesos de acceder, ¿sí? Entonces hay complicaciones, hay posibilidades, se han visto casos que el paciente entra en una hipotensión grave con reacción vagal, ¿sí? Hay que tener cuidado de que no ingrese así en las venoclisis, se tiene cuidado con el gas, no se iba con la arteria, así que no vaya a haber una embolización a distancia por una mala técnica. Y obviamente las reacciones que todavía no vemos, las reacciones al contraste yodado, hidrosoluble, que es el que más se usa, es este que vieron ustedes, son más frecuentes en los accesos arteriales que en los venosos o en otra, cualquier vía de administración. Entonces, ¿pueden haber reacciones adversas por hacerse un urograma excretor? Sí, pero si se hace una angiografía, es más frecuente, ¿sí? Es por las cantidades grandes de contraste que hay que poner. Ustedes vieron todo el trayecto, entonces no es que se va, apenas se llega a la arteria femoral ya se envía el contraste, no. El contraste se envía recién cuando se llega al tronco principal o si el catéter se nos desvía en el trayecto y no sabemos, porque puede ocurrir, vamos a suponer, queremos llegar al arco aórtico para coger la vertebral izquierda, y resulta que cuando llegué al arco aórtico, en vez de coger la vertebral izquierda, se me fue el catéter a la carótida interna izquierda. Iba a pintar otra cosa, lo que no quería. Entonces, cuando hay un desvío del catéter o por ahí, como que estamos medio, se envía un poquito de contraste y se va a pintar toda la estructura para permitir avanzar, ¿sí? Entonces, las reacciones son mayores aquí. Es un procedimiento bastante doloroso para el paciente. Es un contraste hiperosmolar. Entonces, si el paciente tiene alergia, es mejor utilizar los hiposmolares. ¿Cuáles son esas reacciones al medio de contraste yodado? Ahora sí dejamos, no es solo para la angiografía, es para todos los yodados. Ya saben que el gas no va a tener más reacciones adversas que el dolor local por sobredistensión. Si no hay sobredistensión, no hay reacción adversa. Y a no ser que se vaya a una arteria el gas, era lo único. El bario mientras esté en el tubo digestivo no tiene prácticamente por qué haber reacciones adversas, porque como entró, salió sin diluirse. Pero en cambio el yodo se solubiliza en el cuerpo. Y ya saben que antes de dar yodo, función renal. Porque si tiene la creatinina por encima de 1,5, no hay cómo darle yodo. Y hay que buscar otro procedimiento que no use yodo. Para eso tenemos el ultrasonido, la TC, ya TC no porque es el mismo contraste, la ARM, ¿sí? Pero si hay, eso es insuficiencia renal. Pero ¿qué pasa si hay alergia al yodo? Las reacciones por lógica son mayores a los hiperosmolares que a los hiposmolares. ¿Cuáles son estas reacciones que se pueden presentar al yodo? Las clasificamos en 3 categorías. Estamos hablando básicamente de la urografina o urografín. Recuerden que porque digo urografín no quiere decir que solo por el trayecto urológico. Ya les expliqué eso ayer, el lunes. Entonces, las reacciones pueden ser menores, intermedias y mayores, o leves, moderadas y graves. Las menores no comprometen la vida del paciente y son bastante más frecuentes estas que estas de acá. Es como yo les decía, como lo de las vacunas. Siempre van a haber la posibilidad de reacciones, pero eso no quiere decir que en todo se va a dar.
Pero si se da, hay que estar más alertas a que en la segunda vez que se ponga no vaya a avanzar a una reacción de mayor categoría. ¿Cuáles son las menores? No confundir la náusea y el vómito de la radiación que usa grandes dosis en radioterapia. Veíamos que con dosis umbral se presentaba náusea y vómito. Eso era con la radiación. Aquí solo con el uso del contraste se presenta náusea y vómito. Entonces vamos a suponer, se está haciendo un urograma excretor. Entró por la vena. Es radiodiagnóstico, no es radioterapia. Entró por la vena el contraste y el paciente empieza a tener náusea y vómito. No es que nos estamos excediendo en radiación, no es efecto biológico de radiación ionizante, es efecto adverso a la urografina. Puede haber mareo, es decir, puede haber sintomatología general, náusea, vómito, mareo, el paciente se pone ansioso, se pone sudoroso. ¿Qué hay que hacer aquí? Ya vamos a ver. Pero esto no compromete la vida del paciente. Es más, puede tener incluso reacciones dérmicas, como edema facial, se le empieza un poco como a hinchar la cara y empieza a tener urticaria en todo el cuerpo. Estamos ante reacciones menores. ¿Qué hay que hacer? Queda pendiente. Las reacciones intermedias son las mismas, pero más severas y acompañadas de otras reacciones más. Entonces ya no voy a repetir estas aquí, estas acá, ¿sí? Entonces, máximo hasta aquí llegan las menores. Si a más de tener la urticaria, el edema facial, que son típicas reacciones alérgicas que conocemos de esto, como con medicamentos, el paciente presenta también, acuérdense agregar las otras también aquí, presenta esto de aquí, broncoespasmo. Ya no puede ventilar bien, presenta hipotensión. Esto ya se considera intermedio y hay que tener mayor cuidado porque si no se maneja adecuadamente puede evolucionar fácilmente a una reacción mayor, es decir, tener lo mismo de acá, pero agregarle, incluso miren que está la misma hipotensión, pero es más grave, no se corrige fácilmente con la vía muscular, hay que usar la vía venosa para tratar. El paciente puede tener hasta problemas cardíacos, puede empezar con arritmias, las reacciones dérmicas dejan de ser solo dérmicas, puede tener edema laríngeo, el paciente puede fallecer y se compromete hasta el sistema neurológico. El paciente puede convulsionar, puede entrar en coma y hasta fallecer. Hay la posibilidad de que inyectando el yodo el paciente se vaya directamente a una reacción mayor, sí. Hay la posibilidad de que empiece con una menor y que en cuestión de segundos evolucione a mayor, sí. Hay la posibilidad de que no presente nada, por supuesto. Entonces el asunto es prevenir. Cada que vayamos a pedir un estudio con yodo, cualquiera de los que vimos, bueno, primerito función renal, para no dañarle el riñón, pero no solo es función renal, el riñón puede estar normal, pero ¿y qué pasa si antes, vamos a suponer, el paciente necesita una urografía? Preguntemos si antes se ha hecho el estudio, si le han puesto un medicamento, porque no se va a acordar el nombre, si le han puesto un medicamento por la vena, el rato que le iban a hacer un estudio radiológico, eso suele ser yodo, y pregúntenle, ¿qué presentó cuando le inyectaron? ¿Qué tuvo? Náusea, mareo, le tuvieron que poner oxígeno, tuvo convulsiones, ¿qué tuvo? Porque si nos dice que tuvo al menos las reacciones intermedias y mayores, ya no hay cómo dar. Porque repito, posiblemente la próxima se vaya directamente a la mayor y puede ser muy, muy grave para el paciente. ¿Qué pasa si tuvo una reacción menor? Tal vez podemos manejarnos con un poquito más de confianza porque son muy frecuentes. ¿Cómo manejar esto? Vamos a dar solamente esquemas de tratamiento. ¿Por qué les digo esquemas? Porque ustedes en farmacología, a mí no me corresponde dar farmacología, no es mi área, ¿sí? Yo solamente les doy aproximaciones de esquemas que ustedes los van a poder mejorar
cuando ya aprendan la materia correspondiente. Por ejemplo, los medicamentos que se utilizan para la náusea y el vómito, tenemos básicamente para el vómito, tenemos los antieméticos. Para todas las reacciones dérmicas tienen los antihistamínicos, los H1, los H2, tienen los anticonvulsivantes, ¿sí? Tienen una serie de medicamentos con los que se puede manejar esto. Voy a dar solamente un esquema, no es regla, se puede mejorar, se puede mantener lo mismo, es más, están solo ejemplos. Tendremos diferentes medicamentos, yo voy a poner con el nombre genérico y ustedes después aprenderán la cantidad de nombres comerciales de cada genérico. ¿Sí? Vamos entonces ahí. Si ustedes se fijan, están en dos grupos, según la reacción que tenga. Cuando las reacciones son leves, leve la náusea y el vómito, leve la urticaria, esto lo tienen en el libro, así que me atienden y no tienen por qué estar capturando pantallas, que ahí está más descrito, esto solo está resumido. Cogen el libro, todo estudio, ustedes estudian de libro, nunca estudien de diapositivas, porque les va mal, porque aquí no está todo. Es algo que siempre les digo a los estudiantes. Cuando la reacción es leve, pues obviamente si solo puse náusea, vómito y urticaria, ¿por qué no puse broncoespasmo? Porque ese no es leve, ¿sí? Entonces, cuando estos son leves, puede bastar la observación. ¿Qué quiere decir observación? Pues yo estoy atenta a la evolución del paciente sin darle ningún medicamento. Se le pone el yodo en la vena lentamente. Puede requerir pausas. Uno le pone yodo y para la administración, espera un momentito que le pase la náusea y se sigue inyectando el yodo. Entonces eso quiere decir observación. Estamos viendo expectantes cómo va reaccionando. Y resulta que el organismo se adapta a la hiperosmolaridad probablemente. Entonces seguimos inyectando y se dio la náusea y el vómito, se adaptó. Eso es observación. Pero hay algunos que uno le sigue administrando el yodo y no pasa. De náusea pasó a vómito y el vómito cada vez más, y hay que tratar. Ya no bastó la observación, la conducta expectante. Entonces, si hay que tratar, ahí viene lo que les decía, lo que van a aprender en farmacología. Entonces, si tienen vómitos, se maneja con antieméticos, que algunos habrán escuchado el Placil, es la metoclopramida. Ahí tienen la dosis que van a aprender en farmacología. Entonces se utiliza, obviamente, no la vía oral porque el paciente está con una reacción adversa. Se utiliza o la vía intramuscular o la intravenosa, una de las dos. Pero ¿qué pasa si la reacción es muy intensa? Porque yo les dije, aquí, estas de aquí también están acá. Es decir, tiene náusea y vómito, pero es tan intensa que se acompañó de otros síntomas que ya vamos a ver cómo se tratan. Entonces ya no nos conformamos con este medicamento. Hay que utilizar medicamentos de acción central para el vómito. Y tienen, por ejemplo, la clorpromacina. Ahí tienen ustedes la dosis, 0,1 mg por kilo de peso, cada 15 minutos, de nuevo por vía venosa. Ni siquiera se puede perder tiempo con la vía muscular. La venosa es más rápida. ¿Qué pasa si el paciente tiene urticaria? ¿Algún problema dermatológico? La misma cosa que acá. Puede ser que se adapte, sintió que le tenía urticaria por diferentes partes del cuerpo, se paró un poquito de administrar el contraste, parece que mejoró, ¿qué siente? No, ya no siento nada, se sigue con el procedimiento. Observación. Pero en vez de parar, se va acentuando más y hasta ya vemos que se empieza a enronchar el paciente. Hay que tratar. Entonces, habrán escuchado hablar del Benadryl, la difenhidramina, que es un antihistamínico anti-H1 o bloqueante H1 que es sedante. Le suele hacer también, le causa somnolencia al paciente. La dosis 25-50 mg. De nuevo, como es leve, se puede usar la vía muscular, también se puede usar la venosa. Pero ¿qué pasa si es grave, que se acompañaba ya con ese edema laringio o una reacción muy marcada en el cuerpo? Se utilizan los antihistamínicos bloqueantes H2, que van a ver en farmacología toditas las posibilidades
Estos también tienen, ustedes habrán escuchado la ranitidina, simetidina como antiácidos. Tienen también propiedades contra las reacciones dermatológicas, ¿sí? Son antihistamínicos, entonces tienen ahí de nuevo dosis 300 mg, intravenoso siempre en todo lo que es grave. Esquemas, ¿podemos cambiar esto? Sí, con lo que aprendan en farmacología. Ahí les van a dar que se utiliza para el vómito leve, moderado, severo, pasemos a otro. ¿Por qué aquí ya no dice leve como en los anteriores? Porque el broncoespasmo nunca es leve. O es intermedio o es severo. Igual la hipotensión. Entonces, estos ya ponen en riesgo la vida del paciente si no se trata. Estos no ponen en riesgo la vida del paciente. Pueden ceder sin tratamiento, pero si no mejoran a la conducta expectante, ya les dije, pueden avanzar acá. Entonces, volvemos a esto de acá. Aquí podemos poner también la loratadina, la cetiricina, que habrán escuchado ustedes, algunos habrán consumido esos medicamentos como antihistamínicos. A veces para las rinitis o problemas alimentarios de alergias, son antihistamínicos, que hay hasta por vía oral, pero aquí se prefiere no hacerlo por vía oral porque es un efecto adverso al fármaco. Estábamos aquí. ¿Qué pasa si el paciente tiene un broncoespasmo? Cuando digo aislado es que todavía está como intermedio, no llega a ser severo como tal. ¿Sí? Entonces, o está solito el broncoespasmo, no se acompaña de otras reacciones como dimos hace rato, el edema laringio, dimos las convulsiones, eso quiere decir aislado. Solo, y no les puedo decir leve porque no es reacción leve. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues ventilarle al paciente, administrarle oxígeno. Por eso verán que en los centros de radiodiagnóstico, al menos en los que se hacen procedimientos intervencionistas, hay oxígeno, ¿sí? Por si ocurre esta situación. Oxígeno 3 litros por minuto. Van ustedes a estudiar el grupo de medicamentos beta 2 agonistas, que son broncodilatadores, porque aquí está con espasmo. Habrán escuchado hablar del salbutamol, que usan los asmáticos, por ejemplo. Se hacen unas 3 inhalaciones profundas y se dilata el bronquio y puede ventilar. Pero en algunos casos, que si no llegara a mejorar, se puede utilizar sea la vía subcutánea, que también es válida, o la vía intravenosa con adrenalina, que ustedes habrán estudiado en alguna asignatura correspondiente, pues los efectos que tiene la adrenalina, la epinefrina. ¿Qué pasa si está en hipotensión el paciente? Esto es muy común, nosotros sabemos esto. Elevarle los miembros inferiores. ¿Para qué? Para que llegue flujo sanguíneo al cerebro. Bueno, estos pacientes también suelen necesitar oxígeno, ayudarle en la ventilación y, por supuesto, si está en hipotensión, la sueroterapia intravenosa, que puede ser lactato de Ringer o solución de Ringer, el suero salino, que ayuda a mejorar ese descenso brusco de la tensión arterial. Ahora, cuando es lo más severo de todo, ustedes han escuchado reacción anafiláctica, reacción vasovagal. La reacción anafilactoide se ve, por ejemplo, con la penicilina, con algunos fármacos, algunos antibióticos, no todos. También puede haber una reacción anafiláctica alimentaria, ¿sí? Hay personas que son alérgicas a mariscos y hacen tremendas reacciones. Tal vez no todos lleguen a las reacciones más graves. Algunos se enronchan y de ahí no pasa. Se toma el Benadryl o algún otro antihistamínico y cede. Otros no ceden. Otros empiezan a tener edema laringio. Solo con comer mariscos. Es variable. Depende de cómo reacciona el cuerpo. ¿Cómo se maneja esa reacción anafilactoide? Si ustedes se fijan, abarca todo lo anterior. El oxígeno, porque en la reacción anafilactoide también hay ese problema del broncoespasmo. Entonces agrupa todo lo anterior. Sueroterapia,
porque también puede haber hipotensión, está la adrenalina, los mismos antihistamínicos, estamos repitiendo lo que ya dijimos, aquí están los beta-2 agonistas que les dije, broncodilatadores, ¿sí? La hidrocortisona, que es un corticoesteroide, es un antiinflamatorio muy potente. Si el paciente tiene reacción vasovagal, ¿qué es una reacción vasovagal? Es cuando da bradicardia y de nuevo el paciente puede tener la hipotensión, disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces el paciente se puede poner, se empieza a chocar, le da el síncope vasovagal. Entonces de nuevo, elevar miembros inferiores, lo mismo de lo anterior, pero el paciente incluso puede necesitar maniobras de reanimación. Pueden necesitar sedantes, el diazepam. Son situaciones estas mucho más graves que les van a enseñar a ustedes en las áreas clínicas, en la farmacología, a manejar con todas las opciones posibles. Repito, estos son únicamente ejemplos, pero esta es la consecuencia de haber usado yodo. Esto ya es el efecto. Es mejor prevenir que curar o manejar. Entonces, para evitar que esto se presente, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que les dije hace rato. Primero juzguemos. ¿Necesita el paciente el estudio con yodo? ¿O yo le puedo hacer otro estudio, un ultrasonido, una RM? ¿Le puedo hacer otro si ya sé que el paciente es alérgico? Mejor elijamos otro estudio. No, pero no hay otra opción, hay que hacerlo esto. ¿Qué alternativas tengo? Entonces, en la prevención, lo que tenemos es como siempre se ha dicho, pues en medicina, si es alérgico, por mínimo que sea, a veces la persona es alérgica, cuando estábamos en plena, que todavía se sigue vacunando, pero en todo este tiempo de campaña de vacunación, ustedes saben que en el documento este que se llenaba para aceptar la dosis de la vacuna, nos pedían que llenemos si es que éramos alérgicos a algo. Alergia leve, moderada, severa. Hay personas que tienen alergia a la lana, al polvo, al pelo de los animales. Alergias estacionarias en ciertas épocas del año. Pero hay personas que tienen alergias, les dije hace rato, alergias alimentarias, alergias medicamentosas. Entonces, cuando la persona, no necesariamente alergia al yodo, cuando la persona tiene algún antecedente alérgico, hay la posibilidad mayor de que pueda tener alergia al yodo, si nunca antes se ha hecho. ¿Qué se puede hacer en esos casos? No se diga que ya haya presentado, que ya se haya hecho un estudio con yodo. Entonces, cuando el paciente tiene esos antecedentes y no sabemos si es que es o no alérgico al yodo, se hace prevención. 1 o 2 horitas antes de hacerse el procedimiento, y aquí sí puede servir la vía oral. ¿Por qué? Porque no ha presentado todavía el efecto. Estamos previniendo. Entonces, ven, para prevención, vía oral o muscular. Pero ya para tratar, observación, vía muscular o vía venosa. Entonces, ¿qué se puede hacer? 1 horita antes, acuérdense, el Benadryl, por ejemplo, que es un nombre comercial, difenhidramina, y se evita que pueda ser incluso una reacción menor. O un corticoide, de nuevo, aquí está otro ejemplo de otro corticoide, 1 o 2 horitas previas y disminuimos la posibilidad. Pero ya sabemos que el paciente es alérgico, ya se hizo un estudio previamente y efectivamente presentó reacciones, mejor no demos la urografina. Pongamos en nuestra solicitud de estudio que es alérgico al yodo para que se emplee, al yodo hiperosmolar para que se emplee. Ya saben que el iopamidol es hipoosmolar y este reduce bastante la proporción de casos o de que evolucione a casos severos. A lo mejor se queda solamente en leves, si es que los presenta, o puede que ni los presente.
En su mayoría de veces, ¿qué pasa? No pasa nada, ni siquiera con el hiperosmolar, pero siempre hay el riesgo. Y por último, ¿qué más se puede hacer? No solamente usar esto, buscar otro estudio, como les dije. Para eso tenemos el ultrasonido, por ejemplo. ¿Ve los vasos del ultrasonido? Sí, con Doppler. La TC puede ver los vasos, sí, pero la TC utiliza radiación y es el mismo yodo. La RM no utiliza yodo porque es un metal. Utiliza otro contraste que veremos más adelante. Entonces aquí también le agregaríamos uno, buscar otra técnica de estudio y solventamos el problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Me olvidé de hacerles participar hoy. No les hice participar porque yo entiendo que este tema era limitado para ustedes por el hecho de no llevar todavía farmacología. Entonces hoy hice una excepción que ya no las hago las próximas semanas. Entonces cuando yo veo que están en la capacidad para poder hacer actuación, lo haré. ¿Preguntas? Yo tengo una pregunta, doctora, pero... Díganme. ¿O quieren que les ponga de nuevo un video para que vean por si tengan duda? Que todavía hay unos minutitos. Bueno, el video mejor. A ver, una pregunta, dígame. ¿Qué pasa ¿Sobre si, qué para ponerle la imagen? ¿Sobre qué? no, no, si causa una doble reacción alérgica? Sí ha sucedido, sí puede pasar. ¿A qué se refiere con doble reacción alérgica? Porque O la sea, reacción reacción es una al sola. medicamento y después, o sea, al yodo y después una reacción al medicamento para contrarrestar. Ah, al medicamento que está usando para tratarle. Sí. Eh, me está dando usted una eventualidad que no suele ocurrir. Sí. Ahí sí sería mucha mala suerte. Y sí, siempre hay esas excepcionalidades, las hay, en donde el tratamiento o la consecuencia resulta peor. El tratamiento resulta peor, pues ya eso es cuestión de especialidad. Esas situaciones ya las verán ustedes, como les digo. Vámonos a quedar solamente con los esquemas. Ya esperen que lleguen farmacología, que tengan el especialista de la rama, el entendido en su área para que les diga, en estas excepciones tenemos que manejarnos de esta y de esta y de esta otra manera. Pero como les digo, las excepcionalidades, esas las ven en el tiempo correspondiente. Por el momento, vamos con la generalidad, que es más, aquí yo les dije, estas las que les dejé puestas, esas son las más frecuentes. Estas se ven muy poco, pero eso de que se vean muy poco no quiere decir que no haya la posibilidad. Entonces, a propósito, les dejé así en la diapositiva. Eso es lo que suele ocurrir. Eso, hasta ahí solemos llegar. Máximo vemos que se le hincha la cara al paciente y que empieza a ponerse ansioso. Es lo máximo que solemos ver. Incluso muchas veces solo queda en la urticaria y pasa. Y casi no se enroncha el paciente. Entonces, esas excepcionalidades que están aquí en blanco, primero que no se presenta la reacción, es muy poco probable. Y todavía presentar la reacción y darle un medicamento para tratar eso, y que todavía le haga una reacción a ese medicamento, ya es ir a profundidades. Gracias, doctor. ¿Algo más? Entonces, así como está ahí proyectado, hasta ahí es lo más frecuente de todo. Y miren ustedes lo que yo les decía el día lunes. Tanta campaña que se hizo en contra de la vacunación. Es que todo fármaco tiene efectos adversos. Desde un antiinflamatorio básico, simple, un Buprex que nos tomemos, un acetaminofén que nos tomemos, tiene efectos adversos. Pero eso no quiere decir que siempre van a ser mayores. Y se toman frecuentemente y hasta se automedican. Entonces a veces nos vamos al otro extremo, a veces estamos exagerando y por ese miedo a que produzca lo extremo, por ejemplo, como lo que dice el paciente, lo que dijo el compañero recién, si un paciente tiene el efecto más grave y le doy todavía otro medicamento y hace efecto, entonces no vemos nada. Porque siempre estamos pensando en que va a ocurrir lo peor. Sí, siempre hay que estar precavidos.
pero si el estudio amerita hacerse, el paciente tiene un infarto cardíaco porque tiene obstruidas las arterias coronarias y necesita hacerse, qué sé yo, una angioplastia, o necesita ponerse porque la falla está en las válvulas cardíacas, y necesita que le hagan que le pongan una prótesis valvular, ejemplo, una prótesis mitral, no vamos a estar con ese miedo de que va a hacer reacción al contraste y que todavía va a hacer reacción al medicamento que le vamos a dar para evitar la reacción. No, no podemos estar en ese camino. Esto es lo que más va, a lo mucho lo que podría pasar. Pero entre esto y la posibilidad de manejar esto, a dejarle al paciente que muera por esa falla cardíaca, ¿qué ponemos en la balanza? Mejor le hacemos el estudio, el intervencionismo. Entonces es buscar, es justificar un estudio. No es alarmarse, sino justificar, pero hacerlo con cautela. Bien, yo creo que podemos dejar ahí. Por favor, harán el trabajo completo, semana a semana, solo lo que necesita dar aclaración, yo les escribo en el e-virtual, pero yo en el e-virtual no les voy a escribir qué es lo que tienen que hacer en el trabajo autónomo, qué es lo que tienen que ir a estudiar, eso está en el sílabo. Ustedes serán responsables. Me olvidé, eso, por eso me estaba sobrando el tiempo. Me olvidé con ustedes como ayer. Ustedes tenían un trabajo autónomo por hoy. Qué pena, me olvidé. Les iba a revisar. Así que queda pendiente para la otra semana el trabajo autónomo de hoy. ¿Sí? ¿Qué trabajo autónomo es? Cogen el sílabo, ven el tema de la semana pasada, que hoy iban a dar lección de eso, o si no, también en prácticas les puedo evaluar. O puede que se quede y en una evaluación mensual aparezca eso. ¿Sí? Es de los mismos temas que hemos visto. Verán que no les tomé lección, pero estoy evaluando en prácticas, aunque sea a una o dos personas. Creo que nos podemos desconectar porque tengo prácticas con un grupo, aunque hay todavía 3 minutos. Gracias, doctora.